Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos y para todas, especialmente a todas estas personas que han venido acompañándonos durante todos estos meses en este programa Controversia. Un espacio para que conversemos, para que indaguemos, para que aprendamos de aquellos temas que siempre nos han causado curiosidad. El día de hoy tenemos, como siempre, un tema muy especial, muy interesante, que nos atañe a todos como seres que tenemos contacto directo con tantas manifestaciones desde lo social, desde lo político, desde lo religioso. Nacimos para la democracia, entre la naturaleza humana y la arquitectura institucional. Y para desarrollar este tema tenemos la maravillosa presencia hoy de José Luis Serapio Juárez, quien estudió y es licenciado en Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad Autónoma de México. Hizo una maestría en política pública. Ha trabajado sobre temas como la democracia, los sistemas electorales, la evaluación de política pública y el sistema político mexicano. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos hoy. Nos acompaña también José Enrique Heredia, licenciado en Derecho de la UNAM, estudiante de la Maestría de Filosofía del Derecho y practicante del Gaudilla Vaisnavismo desde hace muchos años. Muchísimas gracias, José Enrique, por acompañarnos. ¿Y qué les parece si comenzamos hoy con el tema? Y lo primero que quisiera preguntarles es, ¿cuál es su postura con respecto al debate entre lo político, lo público y lo privado? Idealmente, ¿hasta dónde debería intervenir el gobierno en nuestros asuntos personales? José Luis, me encantaría escucharte para comenzar. Hola, buenos días a todas y todos. Este, Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, ya atendiendo la pregunta, eh, pues yo creo que es algo que se responde en cada época de forma distinta. Eh, no sé, y es difícil valorarlo desde nuestro presente hacia atrás, porque caeríamos en anacronismos. Pero digamos, particularmente yo considero que el Estado tendría que tener mayor intervención dentro de la vida dentro de la sociedad, pero claro, vaya, o sea, hasta qué punto, ¿no? O sea, porque digamos, habrá casos muy específicos sobre, por ejemplo, en si el Estado tendría que, no sé, directamente meter ciertos contenidos a los libros en la educación pública, si tendría que regular ciertos aspectos de la vida privada, de las relaciones entre parejas, que digo, em, esa dualidad entre público y privado pareciera más siempre una relación y siempre hay que tener mucho cuidado porque usualmente digamos, aquí salen como aspectos muy espinosos, ¿no? O sea, usualmente la protección al espacio privado a veces puede tener una implicación de protección a un status quo, ¿no? Entonces, em, hasta aquí quisiera dejarlo, o sea, digamos, nada más quisiera decir, bueno, quisiera retomar o quisiera como resumir en eh, que este debate entre lo público y privado tiene distintas formas de resolverse en distintos momentos en cada país, en cada estado, y creo que valorarlos desde nuestra perspectiva podría traer, o más bien no podría, usualmente nos hace caer en anacronismos, ¿no? Claro, digo, ahí lo voy a dejar. Claro que sí. Enrique, ¿qué Es- tienes para contarnos al Este, respecto? bueno, pues desde la óptica del derecho, el derecho siempre ha existido una diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Antiguamente, en el derecho medieval no existía diferencia entre lo público y lo privado, era una sola cosa.
pero con los filósofos de ilustrados empezó a haber una diferencia, ¿no? Entre lo que es el Estado y lo que es público y privado. Actualmente, pues hay una predominancia del derecho privado, de lo privado, por encima de lo público, ¿no? ¿A qué me refiero? Que hay empresas privadas que tienen un PIB más grande, por ejemplo, que muchos estados, ¿no? Como por poner un ejemplo, Netflix es más rico que el estado de Guatemala, ¿no? Y de esa manera estamos viviendo en una época en la que los grandes capitales privados son más poderosos que los estados nacionales. Entonces, hay un autor que se llama Luigi Ferrajoli. Él dice que actualmente estamos viviendo el poder desmedido de lo privado, ¿no? Los poderes salvajes del mercado. Quiere decir que arrasan por completo las pequeñas democracias que hay para imponer la decisión del más fuerte, ¿no? Los estados militarmente más fuertes y las compañías imponen su ámbito privado al esquema global y político del mundo, ¿no? Lo que ha causado muchas diferencias, ¿no? Y como decía Luis, en cada país es diferente, ¿no? Ahorita en China hay un mayor predominio, es el único país que sigue predominando lo público por encima de lo privado, ¿no? Que en Occidente el capital privado actualmente controla a los estados, a diferencia de China, ¿no? Donde el poder público sigue controlando al capital privado. Y son dos diferentes formas, ¿no? De cosmovisión, de una forma diferente de gobierno, porque muchos dicen que en China no hay libertad, ¿no? Dicen, no, en China no hay libertad porque todo lo gobierna el Estado, ¿no? Pero si nos ponemos a preguntarnos qué realmente somos tan libres en Occidente, ¿no? Esa supuesta libertad que realmente no es tal, ¿no? Realmente, en vez de libertad, es un predominio de las empresas privadas por encima de los gobiernos estatales y de los derechos humanos, ¿no? Entonces, tendríamos que replantearnos, ¿no? este, estos problemas en China hay un tipo de despotismo y en Occidente hay un tipo de libertad, replantearnos eso y analizar la libertad desde otro aspecto, ¿no? Claro que sí, Enrique, muchas gracias. José Luis, tú nos hablabas un poco de que era imposible tocar este tema sin caer como en anacronismos. ¿Nos podrías hablar, notas tú desde lo que has estudiado que hay alguna diferencia o que cuáles son las diferencias más marcadas eh, a través del tiempo en la intervención de los estados y especialmente en donde tú vives, que es México, claro? Claro. Em, Me refiero en dos sentidos. Bueno, me quisiera referir en dos sentidos. En el anacronismo me refería a que juzgamos desde nuestra perspectiva actual o desde nuestras condiciones actuales, queremos juzgar lo que ocurría en el pasado, ¿no? O sea, digamos, eh, las, la mirada actual, la mirada moderna de nosotros los mexicanos ahorita, eh, podría no ser, digamos, en términos éticos, yo creo que es lo correcto, pero digamos en términos históricos, allí a lo mejor habría que decir que no siempre, no es correcto juzgar de nuestros valores actuales, ¿no? Específicamente me refiero a el derecho al voto, por ejemplo, a los tipos de participación que había, por ejemplo, algo tan sencillo como que no todos los mayores de 18 años podían participar, o que la edad mínima para participar no eran los 18 años. Digamos, esto en el futuro podría cambiar, ¿no? De hecho, hay como actualmente hay como algunas, más bien, tiene un rato que ha habido una serie de propuestas para disminuir la edad a 16 años. Y si en el futuro, digamos, hay mecanismos o hay reformas, o hay
más debates, mayor consideración, más estudios, más evidencia, y personas de 16 o de 13 años también tienen derecho al voto, pues es complicado que las personas del futuro nos vean a nosotros como menos democráticos con relación a ellos. O a eso me refería un poco, ¿no? Digo, en términos éticos, a mí me cuesta mucho trabajo justificar la no participación ciudadana que otrora hubo, ¿no? O sea, pero digamos, eso es en términos éticos, pero ya en un asunto netamente histórico, yo creo que allí sí habría que tener un poco cuidado, sobre todo para contextualizar, para no caer me parece a mí, en un análisis este, simple, ¿no? Un poco más de ver el detalle al respecto, ¿no? Eh, Además, también quería completar como un poquito lo del tema de lo público y lo privado. Esto se puede resumir también un poco o se puede llevar al debate económico, ¿no? O sea, usualmente de hecho se lleva al debate económico. El tema entre un mercado eficiente y una participación del Estado dentro de la provisión de bienes y servicios. Se piensa que mientras menos participa, bueno, digamos teóricamente, se piensa que la participación del Estado obstruye o dificulta la eficiencia del mercado. En este sentido, al mercado se le considera como eficiente, que se considera que el mercado sería quien podría distribuir los recursos de la manera más adecuada y evitar problemas como crisis, como este, em, modificaciones del comportamiento del mercado, este tipo de cosas, ¿no? O sea, pero digamos la evidencia o digamos lo que ha ocurrido en tiempos más recientes ha sido que, por ejemplo, en el 2008, ha sido que justamente esa falta de regulación del mercado ocasionó que los capitales pues quebraran, ¿no? O sea, o sea, fue el mismo mercado el que demostró ser incapaz de autorregularse, que es justamente algo que era sostenido o que fue sostenido durante mucho tiempo por parte del mercado, eh, como que por sí mismo podía regularse y en ese sentido era mucho más eficiente que el mercado, ¿no? Entonces, digamos, eso es un punto para quienes, como yo, estamos más a favor de la participación del Estado dentro de la vida pública, ¿no? Pero tampoco es como que sea algo definitorio, porque sí es cierto que hay ciertos aspectos de la vida privada que nos gustaría a nosotros, o particularmente a mí o por toda la gente, que nos gustaría pensar que tenemos la decisión libre de ello, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, pensar que el Estado podría reducir la cantidad de gente que va a estudiar ingeniería porque es la que necesita el país para desarrollar no sé qué cosa, ¿no? Este, y digo, y por el otro lado también, si nos sometemos a las necesidades del mercado, pues también ampliaríamos o crearíamos o abriríamos nuevas universidades, nuevos planes de estudio para satisfacer las necesidades del Estado. Yo creo que allí, y yo creo que y allí peligrosamente el ámbito de la toma individual de decisiones está mucho del lado de lo privado, ¿no? Pero digamos, no, creo que allí no. Ah, se ve un poco, creo que esto deja entrever un poco la complejidad que hay entre lo público y lo privado y cómo no es un debate que es tan sencillo de abordar, ¿no? O sea, hay que ver las aristas en ese sentido, ¿no? Entiendo. Muchísimas gracias, José Luis. Para esta segunda pregunta me encantaría comenzar con José Enrique y es un tema o es una pregunta que va a mezclar otros aspectos
que normalmente, por ejemplo, hemos tratado en otros temas de controversia y tiene mucho que ver con la religión, ¿cierto? Mi pregunta sería, ¿puede ocupar la religión un papel central en la democracia moderna? ¿Qué piensas tú, Enrique? Pues es una pregunta muy, muy interesante porque en Occidente creemos que la religión está peleada con, con el gobierno, ¿no? Con la democracia. Principalmente porque nuestra forma de pensar el gobierno viene de Europa, ¿no? Y en Europa se dio lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Esas principales o ideas ilustradas de que el ser humano es igual, más importante que el rey, ¿no? Y que los reyes tienen el deber de proteger la dignidad del ser humano, ¿no? Que ese es el principal deber. Y de ahí surgió esa idea de que la religión está en contra de la democracia, ¿no? Porque los revolucionarios franceses querían traer de vuelta los ideales de la República Romana. Y durante mucho tiempo en Europa lo que gobernaban eran el derecho divino de los reyes. Entonces, la izquierda francesa, la izquierda europea, al querer liberar al ser humano de esas cadenas que lo ataban, lo confunde como tal con la religión, ¿no? Siente que la religión es como un yugo que no le permite ser libre. Y desde ese momento, en la izquierda se considera que es por naturaleza atea, ¿no? Y todavía después más en la Revolución Rusa, que que los obreros estaban literalmente en contra de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Porque había una fuerte conexión entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el zar. Entonces, estar en contra del zar era estar también en contra de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y por lo tanto estaban en contra de la religión. Pero hay algo muy curioso en América Latina, ¿no? En América Latina, por lo general, la gente es muy religiosa, ¿no? Y al adoptar un tipo de izquierdismo europeo, eurocéntrico, deja de lado todo ese ideario colectivo, social, que es tan religioso y tan arraigado en América Latina, ¿no? Por eso en América Latina hubo una corriente en América Latina que surgió por un cura colombiano y nicaragüense y varios que formaron parte de esa tradición que se llamaba la filosofía de la liberación. De hecho, un cura colombiano llamado Camilo Torres, que de hecho es anterior al Che Guevara, ¿no? Y era un cura cristiano de Colombia. Entonces, muchas personas religiosas en América Latina desarrollaron esta religiosidad como una forma de izquierdismo y una forma de defensa, ¿no? A diferencia de Europa, donde la religión se relacionaba con el poder divino, en América Latina la religiosidad era parte del imaginario social, ¿no? Del imaginario político. Había una activista maya que ellos cuando leían la Biblia se encontraban reflejados, ¿no? Que hay que pues, saber quién es el faraón, ¿no? Pues el faraón son los norteamericanos, ¿no? Y nosotros somos el pueblo hebreo, ¿no? Somos los judíos. Entonces, desde ese imaginario religioso, construyeron una filosofía que ve por los pobres, ¿no? Por la izquierda. Entonces, la religión y la democracia, aunque estén peleados en ciertos aspectos o ciertas filosofías en el mundo, sobre todo en Europa, en América Latina, no se puede desvincular porque la religión es parte del ideario popular, ¿no? Y así que la religión es importante en la cosmovisión y en la forma de entender cómo funciona el tejido social, ¿no? Este, Y bueno, también podemos ver otros casos como en la India, ¿no? En la India, pasaron ya después por mucho tiempo, ¿no? Por 1000 años casi de invasiones, ¿no? Con los mogoles, posteriormente los ingleses. Y hasta ahora, dice, están formando una nueva democracia, ¿no? Pero una democracia diferente, ¿no? Una democracia que tiene en parte o que comparte sus principios, tradiciones religiosas, ¿no? Entonces estamos en otra época del mundo, ¿no? Otra época del mundo donde vemos
que las ideas filosóficas que vienen de Europa están alcanzando un límite y que tenemos que empezar a dialogar con otras culturas cuya religiosidad, cuya mística todavía está impregnada en su forma social, en su forma de convivir, ¿no? Como los indígenas, que todavía son muy religiosos, ¿no? Ellos todavía antes de orar, antes de sembrar, todavía piden, hacen oraciones, hacen reverencias a la tierra, ¿no? Bueno, yo creo que ese sería mi comentario. Muchas gracias, Enrique. José Luis, religión y democracia. ¿Cómo podrías tú ampliarnos esta pregunta? Mm, sí, o sea, si pensamos a la democracia como la democracia liberal, republicana, constitucional, pues no. O sea, definitivamente la religión no, por los principios de la religión chocan con los principios de la democracia liberal, constitucional, republicana. Este, si pensamos a la democracia como un proceso democrático, digamos, votar, cierto tipo de voto, quizá podría ocurrir, ¿no? Em, sí, o sea, la democracia liberal, o la democracia sí necesitó o sí necesita que el liberalismo sea el eje ideológico que ordena y normaliza la convivencia de las personas. ¿Por qué razón? Pues porque el liberalismo sí supone, o los valores liberales sí suponen pluralismo, sí suponen tolerancia, sí suponen la igualdad jurídica, y pues todo eso, digamos, no fue desarrollado, no fue, o fue imposibilitado en sociedades en donde la religión tiene mayor preponderancia. Digamos, México hasta, me parece, en las guerras de reforma, todavía creo que hasta habían garitas, ¿no? Vaya, antes habían garitas, o sea, habían los estados de la República podían ponerle impuestos o podían obstaculizar el comercio. Entonces eso, de alguna manera, no de alguna manera, eso dificultaba el libre comercio al interior del país, y eso dificultó en gran medida, no sé en qué tanto, pero sí daba cuenta de que no había una clase capitalista como la europea en México, ¿no? Entonces, y va de la mano con la religión. O sea, la religión, por lo menos la religión católica, con sus prohibiciones morales dentro de las relaciones económicas, sí, para el mercado sí es un obstáculo. Y en ese sentido, em, la religión no parece tener un espacio ya dentro de nuestras relaciones, sociales. O sea, no lo sé. O sea, quizá, quizá a nivel personal, no lo sé, Juanito o Enrique, o no sé, podemos adoptar la religión que queramos, y en ese sentido, pero es difícil que el criterio religioso sea el que impere en una relación comercial, por ejemplo. O sea, si pensamos prestar dinero o que nos presten dinero, es difícil no pedir un tipo de interés por hacer eso, ¿no? O sea, el mercado usualmente, el mercado en ese sentido, pues tiene pone las reglas, y es difícil que si no te adaptas a esas reglas, este, bueno, y eso, digamos, en un sentido como persona, ¿no? O sea, pero ya en términos estructurales, la, la iglesia no parece, no, el Estado no parece necesitar ya la legitimidad que daba antes la iglesia, ¿no? O sea, digamos, el hecho de que este poder constituido que gobierna tuviera un origen divino, y ese origen divino acompañado de este poder político legitima toda la vida social, eso ya no parece, esas condiciones ya no parecen existir. Y no digo, este,
pues quizá en algunos países como Irán o como Arabia Saudita, no lo sé, en algunos países en donde el mercado, porque los mercados los mercados más fuertes, pues sí son los europeos, ¿no? Sí son quienes han vivido o que sí, sí fueron quienes vivieron eh, esa separación del Estado con la Iglesia, ¿no? O sea, porque la Iglesia, justamente, como lo dije, como lo quise decir, no sé si se entendió, como lo quise decir con México, la influencia de la iglesia en México era mucha, eh, el mercado no estaba desarrollado, al interior, o sea, no estaba tan desarrollado y por eso es que habían garitas, por eso es que el mercado mexicano o el capitalista mexicano, eh, este, pues no tenía ni incentivos para desarrollarse y no se desarrolló de la manera que como sí se desarrolló en Europa, ¿no? O sea, digamos, también aquí hay que decir que los procesos históricos entre Europa y América Latina, México en particular, son distintos. Allá sí nace una burguesía de forma eh, sociológica. Acá un poco un- mm, es creada a partir de la constitución de la constitución del partido único, que en su momento era el PRI, ¿no? La- esa, 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 Ese capitalista surge de allí, en comparación con Europa, que fue el mismo proceso histórico que permitió que surgiera esa, este, esa burguesía. Em, Regreso de nuevo. Este, no, yo no sé, no considero que exista o no considero que hayan actualmente ni las necesidades sociales ni no sé si espacio, pero no lo veo, no veo que la iglesia o la religión eh, pueda cogobernar junto con una democracia liberal. La democracia liberal por sí misma se basta, ha desarrollado desde la Ilustración, se dedicó a desarrollar una ética propia, sus propios contenidos que la justifican ante sí y ante sus gobernados, está contenida en ella. No necesita de una religión. De hecho, necesita que haya una o que no haya una hegemonía de una religión o que haya una pluralidad. Porque justamente eso, eh, justamente la posibilidad de que convivan varias religiones hace que sea un Estado liberal. Y claro, en Europa tiene sentido porque hubo una guerra de 100 años, o hubo muchas guerras por motivos religiosos. Acá, pese a que también las hubo, o como decía el compañero, o sea, pese a que es cierto, ¿no? O sea, tiene un componente popular, tiene un componente incluso antiimperialista la religión acá en México, ¿no? Pero incluso aunque sea eso, no parece que esa religión sea necesaria para el Estado democrático liberal mexicano. Perfecto, José Luis. Muchas gracias. Enrique, ¿qué retos identificas tú con base en todo lo anterior, en todo lo que nos han expuesto y sobre todo con base en tu vivencia desde tu profesión y desde tus estudios? ¿Qué retos identificas hoy en la democracia actual? ¿Qué retos tendríamos? Parece ser que tenemos algún inconveniente con el audio de Enrique. Enrique, chequea tu micrófono, por favor. No te estoy escuchando. Mientras tratamos de solucionar los inconvenientes con Enrique, entonces le extiendo la pregunta a José Luis. José Luis, ¿qué retos identificas tú en la democracia actual? Uf, bueno, o sea, son incontables. O sea, la democracia pareciera que vive
en crisis constantes. Em, pues yo creo que quizá una de las crisis más importantes, y quizás sea, no sé si sea letal, pero sí es un gran problema, es que lo que antes se pensó que había sido una especie de consolidación global de la democracia liberal en los países como la forma adecuada sobre la cual los ciudadanos o las personas querrían vivir, pues esa idea como que se ha empezado a desdibujar. Em, Cada vez vemos más, o cada vez hay más personas que cuestionan esto, ¿no? O sea, ya sea por razones ideológicas, por razones culturales, por razones de justicia social. Hay muchas razones, ¿no? O sea, para cuestionar a la democracia. Pero, pero sí, o sea, sí es cierto que la democracia, o sea, es cierto que la democracia liberal, esta democracia liberal que tenemos, sí falló en algo, ¿no? O sea, digamos, en el momento en el que existe, que se vincula o que empieza a... mm, se toma el modelo neoliberal económico como la base que acompaña a la democracia liberal, eh, y en consecuencia, en consecuentes décadas, pues sí empieza a haber una mayor desigualdad social, empieza a haber una concentración de la riqueza, y todo eso pues, termina repercutiendo en la calidad de vida de las personas, en el cómo día a día las personas tienen que em, subsistir. Y conceptualmente no suena tan trágico, pero el asunto es que si lo con las personas, vas en los lugares pobres de las ciudades, pues pareciera que no hay ni siquiera posibilidad de dignidad humana, ¿no? Pareciera que allí no hay personas en ciertos lugares que no merecen vivir de forma digna, pareciera. Pareciera que la democracia está de alguna manera permitiendo eso y avalándolo. Entonces, pues claro, o sea, hay un reto muy, muy importante. Yo creo que es el hecho de que no sea la clase política, me parece que no ha sabido o no supo regular al mercado lo suficiente, o entender que el mercado, por lo menos a partir de 2018, en donde creo yo que ya no hay justificación, ¿no? O sea, ya no hay justificación, eh, pues porque la evidencia empírica demuestra que el mercado no se regula solo. Eh, entonces, la clase política me parece no tuvo la sensibilidad suficiente para entender que la desigualdad sí es un impedimento, es un impedimento en sí mismo para una democracia plena, este, y dos, creo que sí debería haber una consideración mínima de las condiciones en las que las personas deberían vivir. Y en ese sentido se necesita de la sensibilidad de la clase política, de las condiciones en las que vive la población, que no pueden ser sencillamente de pobreza extrema. O sea, no por un asunto, más bien esto sí sería por un asunto ético, ¿no? Entonces tendría que ser un asunto ético humano. Em, Quizá esto podría conectarse con la pregunta anterior un poco, ¿no? O sea, qué tanto la religión, quizá en este tipo de cosas, la iglesia o las iglesias sean más sensibles, y pudieran hacer algún tipo de lobby, algún tipo de injerencia en sensibilizar a la clase política. Sin embargo, justo, bueno, al menos en el caso mexicano, pues pareciera que no, tampoco es el caso, ¿no? Tampoco pareciera que es el papel no, parece que no ha sido el papel de la iglesia, ¿no? Este, mm, Otros retos de las democracias, yo creo que otro reto, y quizá
pareciera que se está dibujando una especie de comparación que es peligroso hacerlo me parece muy peligroso hacerlo desde el abstracto, desde una falta de contextualización. Comparar el éxito chino con el fracaso norteamericano, comparar el éxito chino con las democracias liberales europeas, a mí me parece que eso es un error en muchos sentidos. O sea, uno, porque se piensa que a lo que se llama dictadura tiene un mayor éxito económico que las democracias, ¿no? Entonces las personas, claro, que viven mal, que han vivido mal toda su vida, que nacieron pobres, sus papás eran pobres y sus hijos son pobres, piensan que quizá en una dictadura podrían vivir mejor. Porque claro, el éxito de China es un contraste muy fuerte frente al poco éxito que han tenido las democracias liberales. Por ejemplo, el caso mexicano, eh, yo creo que es notable, ¿no? O sea, el empobrecimiento de por lo menos la mitad de su población durante el periodo neoliberal económico, yo creo que sí da cuenta de un error, por lo menos de nuestra clase política y por lo menos del tipo de democracia liberal que se desarrolló en México, ¿no? Este, esta comparación, esta comparación entre el éxito de las democracias liberales perdón, el fracaso de las democracias liberales y el éxito de la dictadura china, a mí me parece que es un error porque deja de lado, deja de lado varias variables, ¿no? O sea, como cómo es el crecimiento de los países desarrollados, que una vez que son desarrollados, su crecimiento es mucho menor. En el caso de China era un país en proceso de desarrollo que durante los últimos años dio justamente ese salto a consolidarse como una potencia económica. Y en ese sentido lo que se espera de China en los próximos años sea quizá un bajo desarrollo. Entonces son momentos distintos los que están viviendo China y los países con democracias liberales. Eh, lo que sí es interesante, o lo que sí sería interesante, en lo que sí sería interesante puntualizar desde mi punto de vista, sería en el tipo de modelo económico que está abajo del control político o del poder político. En el caso de las democracias liberales, pues el mercado, ¿no? Como un mercado desmedido, un mercado que parece que no hay manera de regularlo, un mercado que es más fuerte que muchos países, un mercado que pareciera que pone presidentes o quita presidentes em, lo estoy reduciendo, pero digamos, pareciera que, ¿no? Y en el caso chino, un mercado sujeto a la toma de decisiones de funcionarios públicos. Em, am- creo que, creo que no darse cuenta que o puede haber, o hay equilibrios entre el mercado y el Estado, en donde puede haber una participación, eh, puede ser un error, ¿no? Pero al mismo tiempo también pensar que em, la democracia, em, que, que cualquier tipo de gobierno puede funcionar sin ningún tipo de injerencia del poder económico, también es otro error. No creo que los chinos no tengan un problema con el mercado o no lo vayan a tener en adelante. O sea, insisto, el desfase del momento que está viviendo China y el momento en el que están viviendo las democracias liberales en Europa y Estados Unidos es distinto, es distinto. Entonces, compararlos me parece, es peras y manzanas, ¿no? Totalmente, y yendo totalmente al caso mexicano, es imposible de comparar a México con China. O sea, no solamente por el tamaño de población que tienen los chinos y que les permite tener ese modelo de desarrollo. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Vamos a mirar si Enrique
ha solucionado sus inconvenientes técnicos. Bueno, Enrique está nuevamente con nosotros. Enrique, ¿qué retos identificas tú Pues, para la democracia hoy? pues principalmente la desigualdad social, ¿no? Ese es lo que no permite que haya una verdadera democracia. Y bueno, como decía el compañero, realmente siempre es diferente, ¿no? En cada país en donde nos encontremos, porque las necesidades son diferentes, ¿no? La cultura es diferente y cada uno tiene su propio proceso histórico, ¿no? Aquí en México, la diferencia entre la religión y el Estado fue muy drástica, ¿no? Fue con las guerras de reforma, con Benito Juárez. Y eso fue muy duro porque cuando el gobierno estatal, el gobierno federal de Benito Juárez tomó el poder, fue de hecho mucho más opresor con las comunidades indígenas de lo que lo habían sido los virreyes y este, cuando gobernaban los españoles, ¿no? Entonces, la diferencia drástica que hubo, ¿no? Cómo se formó en América Latina y en países diferentes como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos ellos vienen de una tradición protestante, ¿no? Una tradición protestante donde la iglesia y el Estado no están peleadas, ¿no? La iglesia protestante no, no interviene, es una relación mutua, ¿no? Pero aquí en México, antes de la reforma, la iglesia era la que gobernaba, ¿no? Gobernaba y bueno, se encargaba de todos los aspectos como familiares, ¿no? De las actas de nacimiento, los matrimonios, los divorcios, todo eso estaba en poder del Estado, ¿no? En poder de la iglesia, perdón. Las tierras, había muchas tierras en poder de la iglesia. Entonces, cuando vino Benito Juárez, bueno, la reforma, que es un tipo de pensamiento que viene de Francia, ¿no? La inteligencia mexicana es una inteligencia, bueno, esta inteligencia de ese tiempo era una inteligencia que ellos adoptaron de Francia como un ideal. Y esa diferencia entre la religión y el Estado tenía que hacerse como se hizo en Francia, como se hizo en esos países, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, cada país tiene sus particularidades, tiene sus necesidades, ¿no? Como por ejemplo en la India es la democracia más grande del mundo, es la democracia que tiene más habitantes y su tradición no es liberal como, como la europea, sino que ellos lo que están haciendo es, están tratando de retomar sus culturas, sus tradiciones y reintegrarla a una nueva forma de gobierno moderna, ¿no? Que es también algo que viene de Inglaterra, ¿no? Porque India fue conquistada por Inglaterra y un escritor mexicano que se llama Octavio Paz, él dice que la victoria de la India fue la victoria de las ideas inglesas, pero sin los ingleses, porque ellos tomaron de ellos la forma de gobierno centralizada y la forma de gobierno democrática, ¿no? Antes la India era como tal una civilización, no era como tal una nación. Pero entonces todos estos aportes que hacen entre la modernidad y el pasado hacen que cada país tenga sus propias condiciones, ¿no? Para el desarrollo. Y hay un filósofo ruso que se llama Alejandro Dugin, él ya habla de algo que se llama la cuarta teoría política, que después del comunismo y del capitalismo, la cuarta teoría política es el regreso a las tradiciones que estuvieron ocultas por, por muchos años, es un resurgimiento de eso, ¿no? La conexión real con la tierra y con las tradiciones de las personas. Y pues sí, ¿no? En México y en general América Latina es un caso en particular, pero en nuestro principal reto a nivel mundial, ya sea aquí en México, en China, en Europa, es la diferencia social, ¿no? Que, que mientras haya en el mundo esa diferencia donde 300 millonarios son más ricos que la mitad de la población mundial, no podemos hablar
de una democracia real, ¿no? Estamos hablando de una democracia donde solamente los países ricos pueden disfrutarla, ¿no? De los derechos humanos, de las elecciones democráticas y libres, democracia para el centro y dictaduras para la periferia. Entonces, para que haya la principal reto para la democracia es que haya más igualdad en el mundo, ¿no? Y no solamente entre las personas en un país, sino entre todos los países del mundo. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Y para terminar, quisiera preguntarle a José Luis. José Luis, ¿cuál crees tú que sería entonces un estado social y político ideal para los seres humanos? Y si crees que existe la posibilidad de tal estado ideal. Mm, bueno, yo creo que aquí puedo conectar a dos autores. Creo que Kant en algún momento dijo que las repúblicas eran mejores que las dictaduras porque el uso de la razón en ellas era evidente. Y luego, algunos siglos después, Robert Dahl desarrolló la idea de la poliarquía paralelo a la democracia sobre la base de una idea de Weber, que es que la idea no es lo mismo que la realidad. O sea, yo puedo creer yo puedo creer que el matrimonio es de soporte, es un acompañamiento constante, que es no lo sé, la idea que tengamos del matrimonio, ¿no? Pero el hecho es distinto a la idea que tenemos. El hecho es que hay divorcios, el hecho es que hay maltrato o hay violencia intrafamiliar. Entonces, el hecho es uno y la realidad es otra. Entonces, a mí me gustaría, por lo menos ahorita, ir sobre la base de la realidad. Ya después quizá, digamos, sí quisiera cerrar ya con la parte ideal, pero digamos, sobre la base real, eh, que era un poco lo que trataba de decir, ¿no? O sea, hace rato con el tema de China y países europeos, o democracias liberales europeas y Estados Unidos. Pero digamos, de lo que tenemos, de las democracias que tenemos, de las democracias eh, que no funcionan tan bien como quisiéramos que funcionaran, en donde hay desigualdad, en donde hay desigualdad económica, social y de otros tipos, en donde en algunos países los sistemas de justicia no funcionan, en donde con todas esas imperfecciones que hay, eh, quizá, quizá una buena labor para acercarnos a mejores gobiernos, pues sí sea un asunto de reformas, ¿no? Un asunto de ir mejorando lo que tenemos para ir acercándonos a lo que deseamos, pero pensando siempre en la idea, pensando siempre que la idea no es idéntica a la realidad y que por más que nos acerquemos o por más que pensemos que podemos acercarnos, esa idea de democracia en donde todos somos felices, esa idea de democracia en donde se parece o se parezca mucho a una especie de emancipación o de algún Edén o de algún tipo de sociedad que nunca ha existido en la realidad, pues no va a ocurrir. O sea, eso es inalcanzable. Y lo que tenemos que aprender a administrar, a gestionar, a resolver es el conflicto, es la desigualdad, es un poco lo que tenemos. Y es un poco lo que tenemos, es irlo mejorando o ir ajustando eso que tenemos eh, para que sea menos peor. En ese sentido, yo entiendo que puede ser para muchos eh, si no tengo justicia o si no tengo lo que yo quiero, no quiero nada, ¿no? O sea, pueden surgir estas ideas de tipo revolucionarias, radicales, en donde si no hay justicia de este tipo, si no hay un gobierno de este tipo, no quiero gobierno. O este gobierno que tiene esta cualidad, yo no lo reconozco porque no cumple con mis criterios, ¿no? Eh, sí, o sea,
entiendo que en un poco Robert Dahl, retomándolo, ha abordado ese tema, ¿no? O sea, el tema de los grupos radicales que pareciera que tienen un peso mayor que el resto de la población, que no se puede, que no tiene, no tiene la capacidad para organizarse, como ciertos grupos radicales sí, dentro de las mismas sociedades. Em, Eso también no hay manera de resolverlo. O sea, hay que pensar que grupos radicales han existido siempre, hay que pensar que esos grupos radicales siempre van a estar allí y siempre de alguna manera terminan ayudando a ir avanzando o cambiando las leyes para mejor. Entonces, en ese sentido, una democracia ideal como tal, pues no. O sea, lo que tenemos es una democracia que funcione en el sentido práctico, es decir, en donde los distintos competidores tengan las posibilidades reales de ganar. Este, y en ese sentido, pues, ¿qué se puede esperar de una democracia real, no? Lo que se puede esperar de una democracia real es que haya alternancia de élites políticas. Haya alternancia de... Y en ese sentido, lo que obtenemos con la alternancia efectiva de élites políticas, pues es estabilidad. Y en esa estabilidad nos podemos permitir vivir una vida medianamente tranquila, digamos, entiendo que tiene demasiados, en- es reducirlo demasiado quizá, ¿no? Pero es, digamos, lo que podría ofrecer una democracia liberal en términos reales. Ahora, yo sí creo que, yo sí creo que tendríamos, yo sí creo que como personas, como sujetos morales que somos, eh, pues es inevitable pensar que hay cosas que están mal, ¿no? Que hay cosas que deben cambiar y hay cosas que no es posible que puedan ocurrir en nuestros países o enfrente de nosotros. Entonces, en ese sentido, pues obviamente sí creo en una democracia ideal. Por supuesto que me gustaría vivir en un país que sea mucho más igualitario, que sea, que tenga una participación efectiva, en donde em, los la posibilidad de o la distancia entre personas como yo y quienes toman las decisiones sean mucho menores, en donde yo me sienta representado por mis los políticos, ¿no? Por la clase política en general, en donde haya justamente esa sensibilidad y que un poco se empiecen incluso a desdibujar las líneas entre la clase política y un ciudadano común, que un ciudadano común pueda, digamos, eh, pues no solamente participar activamente en política, sino que esas decisiones se puedan ver traducidas en hechos concretos. Que eso mayormente puede ser, en más de las veces, eh, parte de la insatisfacción que hay en la política y en la democracia. Que no, las demandas sociales no son traducidas en política pública. Justamente en mi idealidad, yo pensaría, a mí me gustaría que si es que tenemos que pensar, porque también esta es otra, o sea, no necesitaríamos en teoría de una clase política, si pensamos en personas que fuéramos más empáticas, más razonables, em, pero digamos, pensando en que hay una clase política, eh, que, la, que las que las demandas sociales se tradujeran en políticas públicas y en ese sentido en soluciones efectivas a las necesidades de la población. Em, por supuesto que me gustaría eso. El punto de una democracia para mí necesariamente tiene que ver con una vida digna. Necesariamente tiene que ver con la vida digna de todas las personas que habitan en ella. Em, y creo que no hay justificación en pensar en tener ideas que no se acerquen mínimamente a la vida digna de las personas, ¿no? Y esto puede significar muchas cosas, puede significar
La vida digna puede significar muchas cosas, puede significar igualdad jurídica, igualdad económica, eh, una mayor igualdad cultural también, digamos, todas las igualdades o em, la mayor parte de las igualdades que puedan incluirse dentro de, dentro de esa democracia ideal, ¿no? Em, pero claro, entiendo también al mismo tiempo que eso es, eso es un ideal, ¿no? Y que vivimos o sea, aunque el ideal como horizonte funciona, la realidad como democracia es en la que tendríamos que trabajar, porque una cosa es pensar en qué tan feliz voy a ser con mi matrimonio, y otra cosa es pues el hecho real de que puedes divorciarte mañana, o sea, las cosas pensando que en esta analogía, pensando que la democracia ahorita es, pero el día de mañana puede ser una dictadura. Y no sé, ojalá no, pero las condiciones de la dictadura, las reglas de la dictadura sí son otras. Y en ese sentido, no es que pensemos o no es que tuviéramos que valorar a la democracia por lo que nos ofrece, pero más bien pensar en que la democracia sí es una labor ciudadana y es una labor de participación y es una labor de exigencia y es una labor inacabada siempre, en todo momento, ¿no? Em, y que bueno, y quien subyace o que siempre está allí superpuesto, la idealidad de qué tipo de democracia queremos. Más o menos así es como lo estaría pensando, aunque eh, también podría irme directamente a si necesitamos, lo cual sería otro debate, pero si necesitamos una clase dirigente, porque pareciera que también no necesitamos una clase dirigente, ¿no? Podemos nosotros de forma eh, autónoma, con pequeños grupos, podemos organizarnos y en pequeñas comunidades vivir una vida sin necesidad justamente de esa clase dirigente que pareciera que no, que la mayor de las veces es insensible a lo a nuestras necesidades, en que incluso a veces pareciera que parte de su labor pudiera ser evitar que nosotros podamos resolver las cosas por nosotros mismos. Perfecto, José Luis. Te agradecemos mucho. Enrique, ¿quisieras decir algo para cerrar? Este, ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Pues sí, pues yo creo que la dignidad humana, como dice el compañero, es lo más importante, ¿no? Porque estamos en un mundo donde el Dios como tal se ha vuelto la nueva deidad, ¿no? El nuevo Dios. ¿A qué me refiero con eso, no? Usted, por ejemplo, Jesús, en una parte, cuando le preguntaron, ¿aquí hay que darle impuestos al emperador romano o no? Y él le dijo que le diera una moneda, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué hacía en ese momento? Lo que hacía Jesús era negar la divinidad del César, ¿no? Decir que porque el César era el sumo pontífice, ¿no? El sumo pontífice es el máximo puente entre los hombres y los dioses, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, hoy el dólar, y lo vemos y lo volteamos, ¿qué es lo que dice, no? In God we trust, ¿no? Y realmente ponemos a pensarnos si realmente los que hacen el dólar realmente confían en Dios, o es solamente la forma en la que el dinero, el poder político se ha vuelto divino, ¿no? Por ejemplo, para los devotos, para los que conocen el pasatiempo de Hiranya-Kashipu, ¿qué es eso, no? Hiranya es oro, ¿no? Y Kashipu es el disfrute, ¿no? Es cuando el poder político y el disfrute se vuelven divinos, ¿no? Quieren negar a Dios. Entonces, la dignidad humana está en redirigir lo divino hacia lo humano y no hacia el poder político y monetario, ¿no? San Ireneo de León decía
en Gloria dies vives homo. La gloria de Dios es la vida del hombre, ¿no? Y eso es más importante, ¿no? Porque una ética como la de Kant es Fiat Justitia Ruat Caelum. Hágase justicia aunque se derrumben los cielos, ¿no? Pero la justicia real no es la del Estado, sino la que protege la dignidad de las personas, incluido la de los pobres y la de todos, ¿no? Perfecto, maravilloso ese cierre, esas palabras. Dignidad para todos. Hasta aquí hemos llegado al final de este programa de controversia. Agradecemos a José Luis, a José Enrique, por regalarnos su tiempo, por regalarnos su conocimiento, por compartir con nosotros en este espacio. Esperamos tenerlos nuevamente en un programa de controversia. Muchísimas gracias a las personas que cada mes nos acompañan en este programa. Recuerden que quedamos ahí pendientes de la caja de comentarios y de las redes. Nos pueden seguir en las redes sociales. Ahora estamos en TikTok, tenemos eh, todos estos programas que quedan, por supuesto, grabados para que todos ustedes tengan la oportunidad de acceder a ellos, dejarnos sus comentarios y, por supuesto, que estamos muy pendientes de esas ideas, de temas que quisieran que desarrolláramos en controversia. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos nuevamente el próximo mes. Hasta la próxima.